Estaba en camino a la iglesia esta tarde y mirando en el barrio San Gennaro, mirando abajo en la piscina, las personas que ni estaba pendiente de ir a la iglesia. Y yo estaba ahí pensando en lo que voy a decir hoy. Y como pastor de esa iglesia, yo quiero que todos escuchen esta predicación de hoy. Entonces está pensando, ¿cuántos de mis ovejas que no está presente hoy van a hacer caso y escucharlo? Porque creo que lo que voy a decir es importante, que vale la pena lo que no está presente en un culto de escuchar la prédica que estamos grabando. La razón que grabamos es porque creemos es importante y si somos una familia, Dios nos ha dado ancianos para alimentar la iglesia y es importante de recibir la invitación de los líderes. Hermanos, tenemos una bendición que no se pueden comparar. Jesús encontramos en Marcos capítulo 1. Jesús hizo un aclamo, o creo, Juan el Bautista en el desierto dice que arrepiéntese y crean las buenas nuevas. El reino de Dios estaba cerca y Jesús vino para darnos oportunidad para ser parte de su reino. Y llegando a la iglesia hoy pensando en lo que voy a decir, quiero decir, hermano, que la obra en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia es muy importante. El tiempo que nosotros invertimos en la iglesia, lo que la iglesia hace, eso realmente es lo que vale para la eternidad. Podemos comprar casas, podemos levantar familias, todo está bonito, bello, pero realmente Jesús está haciendo su reino que va a durar por la eternidad. Nuestros apartamentos, nuestros familiares, nuestra vida en esta tierra es una tontería en comparación de la eternidad. Y hoy lo que hacemos, decimos en la iglesia, es mucho más importante de las lecciones en España. Porque Dios tiene un plan, Dios está levantando su iglesia. Y hoy cuando predicamos a Efesios, quiero que piense que es la carta de Dios a la iglesia Vida Nueva en Madrid. Entonces, Pablo, siervo de Dios, escribió cartas a varias iglesias y él entendió que la iglesia es el medio que Dios está usando para evangelizar el mundo, para levantar su reino. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta iglesia. Y yo creo que nos damos cuenta las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha dado chance y oportunidad de ser parte de su iglesia. Y yo espero que todo lo que se presente pueden llegar a ser miembros de una iglesia y participantes en esta obra. Y yo como pastor, junto con él y con otros líderes, nuestra esperanza es que podamos equipar la iglesia para que puedan servir. Porque nosotros somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Y Él tiene para todos nosotros un trabajo. Y me alegro ver a Marcos hoy tocando la guitarra, con nervios y todo. Pero él está consciente que vale la pena esforzar para servir en la iglesia. Yo agradezco a los maestros que preparan para enseñar a los niños. Una pregunta, ¿por qué el ministerio de niños son importantes? Hermanos, es importante que los niños desde pequeños aprendan el camino del Señor.
entiende que qué papel tiene la iglesia en tu vida. Espero que estos niños puedan crecer y llegar a ser maestros, ancianos, diáconos. Más adelante va a ser nuestro futuro líder. Entonces, nosotros está estudiando la carta de Efesios. Entonces, Pablo, en esta carta van a ayudarnos a entender cuál es el papel que tenemos que llevar a cabo como iglesia. ¿Por qué Dios creó la iglesia? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo debemos trabajar? Y como hablamos la semana pasada, es importante de entender que la iglesia se compone de personas que han sido salvadas, personas que han nacido de nuevo, que son parte del reino de Dios. Domingo pasado hablamos del papel de Padre, del Hijo, Espíritu Santo en ese trabajo tan importante. Nosotros tenemos bendiciones que no se pueden imaginar. Y hoy vamos a seguir tomando en cuenta lo que hablamos la semana pasada, es el base que Pablo está construyendo para el mensaje que tiene para la iglesia. Entonces, creo que hay 3 pasos importantes en la vida cristiana. El primer paso importante es de conocer a Jesús como su Salvador. Pero no es suficiente solamente conocerle, pero es importante de aprender acerca de la salvación. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es mi deber? ¿Qué debo hacer como cristiano? Pero también es importante que nosotros experimentamos la vida cristiana. Dios ha creado a la iglesia no solamente para darnos información, sino Él tiene un plan. Él quiere que nosotros gozamos con todas las bendiciones espirituales que nos ha dado en Jesucristo. Y yo pregunto hoy, ¿qué porcentaje de las bendiciones espirituales estás disfrutando hoy? ¿Sabe cuáles son las bendiciones? Disfrutando en esta bendición, está participando en las bendiciones celestiales. Entonces podemos ver estas 3 preguntas en el primer capítulo de Efesios, que versículo 1 y 2, Pablo está dirigiendo la carta a personas que han recibido a Cristo como su Señor. Dice a los santos fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. O puede ser que la palabra Éfeso no estaba en el principio, los antiguos copias de esta carta no tienen Efesios, sino está una raya. Entonces muchos pensaban para toda la iglesia en Asia, donde predicaba Pablo. Pero es esta persona que ha encontrado a Jesús como su Señor. Y en el versículo 3 a 14 nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo, que hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados de ser hijo de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu Santo hemos sido sellados. Entonces, es una cosa de conocer esta información, pero Pablo desea que la iglesia experimenta y participe en estas maravillas que Dios ha dado y ha pagado el precio para que pudimos disfrutar. Acompáñame un momentico en Jeremías 9 y quiero leer versículos 23 y 24. Jeremías 9, de 23 a 24. Así dice el Señor, que no se gloria el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico con su riqueza. Dice que si tú eres inteligente, no piense que es algo. Si tienes riqueza, no te gloria en tu riqueza. Si alguno se ha de gloriarse, que se gloria de conocerme y de comprender que yo soy Señor y actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues que lo que a mí me agrada, afirma Dios.
Entonces nosotros debemos no gloriarse en el cargo que tenemos como trabajo, en nuestro piso, o lo que tenemos, en mi Mitsubishi, es solamente un coche. Lo que debemos glorificarnos que conocemos a Jesús, que conocemos las bendiciones espirituales que ha nos dado. Eso es lo importante. Y no solamente conocerlo, pero disfrutarlo, gozar, caminar. Entonces vamos a orar a pedir al Señor que nos ayude a entender y podemos poner en práctica todo lo que tenemos para nosotros hoy. Señor, gracias por su palabra. Ayúdame ahora, pido que explicar lo que tú tienes escrito para la iglesia. Motívanos, Señor, de orar uno por otro, de ver que esta palabra escrita en este capítulo es para nosotros, Vida Nueva en Madrid. Señor, gracias que el poder que se levantó Cristo de los muertos, ese poder que ha dado a nosotros para ejercitar, ser glorificado hoy, pero también anímanos de la importancia del papel que tenemos en su iglesia. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo tengo 3 puntos. La motivación para la iluminación espiritual, solicitando la iluminación espiritual. Y tercero, el motivo de la solicitud. Entonces, primeramente, el motivo de la iluminación, podemos ver en versículo 14, que Pablo dice en 14 y 15, por esta razón me arrodillo delante de mi Padre, de quien recibe el nombre de todas las familias en el cielo en la tierra. Esto es, Señor, en el capítulo 3, perdón. Regresamos al capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienes en el Señor Jesucristo y del amor que demuestra por los todos santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces Pablo al principio dice, por eso yo. Entonces cuando hay por eso, hay que preguntar, ¿qué es el por eso? Entonces, él está haciendo referencia de lo que hablamos y tocamos la semana pasada. Sabiendo que hemos sido elegidos, sabiendo que somos adaptados, sabiendo que tenemos Espíritu Santo de poder en nosotros que se levantó Jesús de los muertos. Pablo está diciendo, sabiendo eso, no he dejado de orar. ¿Cómo está su oración para la iglesia? Yo creo que Pablo nos anima ahí la importancia de orar uno por otro. Hermanos, la vida no es fácil. No pueden ser engañados tan rápido. Y como Pablo es un ejemplo nuestro, él está orando sin cesar por la iglesia y nosotros también debemos orar uno por otro. Es interesante aquí que él nota el fe que tiene en el Señor Jesucristo, el amor que demuestra por todos los santos. Entonces Pablo vio algo en la iglesia que vio que tiene fe, pero también tiene amor. Yo pregunto, ¿la iglesia de Nueva Madrid tiene fe? Si tenemos fe, la evidencia de fe es que hay amor para todos los santos. Y yo pregunto, ¿tiene amor por los santos? ¿O tiene fe? Y yo pueden ver si tiene fe, si vea tu amor por los santos. ¿Qué está haciendo para los santos? ¿Qué estamos haciendo? Mostrando que tenemos fe en Jesucristo. Si tenemos fe en Jesucristo, este debe revelarse en amor
uno por otro. Nosotros confesamos aquí en la iglesia porque nosotros tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos y no en los demás. Pero Pablo vio una característica importante en la iglesia de Efeso y es algo para nosotros, como llamándole nuestra atención, que nuestra fe demuestra en amor por uno a otro. Entonces, Dios, sabiendo eso, que nosotros hemos sido elegidos, adaptados, sellados por ese Espíritu Santo, ese nos ponga en una situación y una oportunidad muy importante. Nosotros somos llamados para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver más adelante que cuando él habla de la iglesia, no dice iglesias, sino dice iglesia, que nosotros todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, hemos sido bendecidos con bendiciones celestiales y una evidencia que amamos uno a otro es que estamos siendo fieles leyendo nuestra Biblia. Amamos unos a otros. Nos gusta la casa del Señor. Nosotros nos da fuerza para estar con los hermanos. Estamos interesados en el progreso del Evangelio. Nosotros estamos interesados en los perdidos. Nosotros creemos importante de orar por los que, los amigos, los compañeros de trabajo que no son santos. Hermanos, si ve la historia de la iglesia y la persona que ha sido tocado, su vida ha sido cambiada, yo creo que en el cielo, cuando miramos atrás, hablando y manando la persona que ha sido salvada, vamos a ver la iglesia orando por esas almas. Dios usa nosotros somos el medio que Dios está usando para salvar las almas. Entonces nuestra oración es importante. Dios va a hacer la obra, pero también nosotros orando, pidiendo al Señor, poniendo cada uno de nosotros adelante para servirle, somos un papel importante. Entonces, Pablo está diciendo aquí, no dejando de dar gracias por ustedes a recordarse mi oración. Pídeme que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, esa es la motivación de esta oración. Pablo está diciendo que la persona que ha sido elegido, que son adoptados, que son sellados con el Espíritu Santo, no solamente va a disfrutar de su salvación, de ir al cielo, sino que va a ser iluminado. Entonces la palabra revelación no está nueva revelaciones, sino esta palabra en griego tiene el sentido de ser iluminado, que podemos estar bien claro en cuál es nuestro trabajo, qué debemos hacer. Entonces Pablo está orando para que nosotros no solamente seamos salvos, pero para que nosotros podamos disfrutar en la bendición espiritual que Dios tiene para nosotros. Hay evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Hay evidencia que está creciendo. Entonces, después de esta motivación de iluminación, versículo 15, 16, vemos esta solicitud. ¿Qué está dentro? Esta solicitud de iluminación espiritual. ¿Qué exactamente está Pablo pidiendo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para experimentar las bendiciones celestiales? Entonces, aquí tenemos tres cosas que podemos leer en estos versículos de 17 y 18. Pido que el Señor de nuestros señores, que es su Padre y Gloria, les dé en sabiduría, espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación
para que lo conozca mejor. Entonces aquí, pido también que sea iluminado los ojos de la corazón para que sepa la esperanza que Él nos ha llamado. Entonces quiere que nuestro corazón esté iluminado. Desea que nosotros sepamos la llamada que tenemos. Pablo escribió la iglesia en Corintios y dijo así: yo, mis hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podría asumir alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Cuál es su condición hoy? Todavía está en un tetero espiritual. La carta de Corintios fue escrita a cristianos inmaduros, que está todavía en un tetero. Está tomando un tetero espiritual todavía. Yo puedo hacer una pregunta para ver cómo está tu crecimiento espiritual. Pueden decirme todos los libros de la Biblia de memoria. ¿Sabe el orden? Pueden decir 5 versículos para presentar el Evangelio. ¿Cuántos versículos pueden usar para la consejería a una persona que está en pecado? ¿Qué versículos pudiera usar? ¿Qué pensaría si un niño de 14 años no pudiera sumir 2 por 2? Es muy triste, ¿no? ¿Qué había pasado aquí? Que este niño no sabe sumir, multiplicar. Pero hermanos, si nosotros pasamos 10 años en la iglesia y no podemos decir los libros de la Biblia, no somos enteros todavía. Nosotros gastamos dinero para ir a la universidad a sacar un título, ¿no? Porque para nosotros es importante un título. Pero ¿por cuántos años vamos a hacer este título? 30, 40 años. Pero ¿cuánto tiempo desea pasar en el reino de Dios? 20, 30 años. No, nosotros queremos pasar toda la eternidad. Entonces, por qué nosotros invertimos poco tiempo en prepararnos como cristianos? La culpa tiene este pastor. Yo tengo que ser mejor ejemplo y pido que el Señor me da palabras para animarles, que no sea yo, sino que el Espíritu Santo hablando a través de mi persona, mostrando la importancia de crecer y entender las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Hermanos, Dios nos ha invitado a ser parte de su iglesia. Y no solamente nos ha invitado, pero nos ha dado algunas bendiciones espirituales, ¿verdad? Todos. Entonces, tenemos que pedir, Señor, ayuda a la iglesia de Nueva Madrid a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo nos ha dado. Entonces, Pablo está suscitando y clamando, orando, que la iglesia entiende y experimentar esta belleza de tener estas bendiciones espirituales. Entonces, la primera cosa que está pidiendo iluminación, que está bien claro, es cuál es la esperanza de su llamada. ¿Saben cuál es su llamada en la iglesia? ¿Cuál es su don?
qué debe ser su papel. Entonces, para crecer en la sabiduría espiritual, tiene que estar claro cuál es su llamado. Entonces, nosotros como pastores, nosotros interesamos darle oportunidades para usar sus dones. Mi deseo, si soy un buen pastor, de ayudarles a estar claro en cuál es su llamado y darle oportunidades de dar peña a este llamado. Hemos sido bendecidos en todas bendiciones celestiales. Hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nos ha elegido ante la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos ha predestinado para ser adoptados de hijos suyos por medio de Jesucristo. Y todo esto nos ha hecho aceptados en el amado. Qué magnífica vocación tenemos como cristianos. Y esto es por la iniciativa soberana de Dios. Él nos ha elegido, nos ha redimido, nos ha predestinado, nos ha adaptado a la familia de Dios como hijos. Nos ha hecho aceptos en Cristo para todo la que aceptasen el Señor Jesucristo sea nuestra aceptación. Y ahora dice, quiero que sepa cuál es la esperanza de tu llamado. Quiero que te regocijes en las cosas que tiene el Señor Jesucristo. Yo espero, y mi oración, es que cada uno en esta iglesia, primeramente, pueden ser parte de nuestra iglesia y pueden gozar en conocer cuál ha sido su llamado. Y podemos prepararles para que se puedan cumplir. Porque un día tiene que rendir cuenta a Dios. Y Dios va a preguntarle, ¿qué ha hecho con los dones? ¿Qué ha hecho con las habilidades? ¿Qué ha hecho con las bendiciones espirituales que yo había dado pagándolo con el precio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo? ¿Qué he hecho con ellos? Entonces tenemos que rendir cuentas. Entonces Pablo está pidiendo, clamando iluminación espiritual para que sepamos cuál es nuestra llamada espiritual. Entonces, hermanos, si no sabes, yo estoy dispuesto para ponerme a su lado, para ayudarle, darle oportunidad de servir en la iglesia para que puedan decir, bueno, Señor, qué bendición conocer mi llamado y estar participando en ella. La segunda cosa de la iluminación espiritual que vemos aquí en versículo 8 es cuáles las riquezas en su glorioso de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas en su gloria de su herencia en los santos? Hay una cosa interesante aquí, que nosotros hemos recibido una bendición en Jesucristo. Elección, adopción, sellado. Pero es interesante, en este versículo está hablando que nosotros somos la herencia de Jesucristo. Entonces, Jesús es nuestra herencia, pero también nosotros, la iglesia, es la herencia de Jesucristo. Entonces, él está hablando de esta bendición de entender que Dios nos interesa a nosotros. Jesucristo está interesado en nosotros porque lo que ha redimido, esta es su herencia. Entonces, él quería ser buen mayordomo de su herencia, que son nosotros que pertenecen a la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando hablaba del pueblo de Israel, hablaba de la porción del Padre. Y recuerda la historia de Job, Job capítulo 1. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas y 3,000 camellos. No, camelos. ¿Qué vale más? ¿Un camello o una oveja? Algunos dicen, bueno, esta es una muestra que quizás la mujer vale mejor porque se compara con un camello y el hombre se ve como una oveja. Pero ese realmente no es el punto. Es interesante, por 7 hijos tenía 7,000 camellos, ovejas. Por 3 hijas tenía 3,000
Pero lo que sabemos de este hombre rico, un día vino a Satanás a la presencia de Dios. ¿Y qué fue la pregunta de Dios a Satanás? ¿Has pensado en mi siervo Job? Job era la herencia de Dios. Job era el siervo de Dios. Así somos nosotros, somos la herencia de Cristo. Job es la herencia y preguntó a Satanás, ¿ha pensado en mi siervo? Es mío. Y hermano, nosotros somos la herencia de Jesucristo. Pero también, junto con esta idea que somos la herencia de Dios, el tercer punto, el versículo 4 dice, ¿y cuál es lo incomparable de la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Entonces, la tercera cosa que Pablo está orando, quiere conocer su llamado, entender que son la herencia de Dios, pero también está pidiendo que la iglesia pueda entender el poder que está actuando entre ellos. Que este poder es grandioso y efectivo. Interesante, Pablo sigue hablando de ese poder. ¿Cómo es ese poder? Y ve lo que dice en los siguientes versículos. Déjame regresar. Y dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando resucitó entre los muertos. Entonces, este poder que está trabajando en nosotros, en la iglesia, es el mismo poder que se levantó a Jesucristo de los muertos. Estamos copiando, eso está claro. Pablo está diciendo, quiero que la iglesia entienda ese poder. Ese mismo poder que se levantó a Jesucristo de los muertos. Pero también, y lo sentó con su derecha en lugares celestiales. Entonces, este poder no solamente levantó a Jesús de los muertos, pero también llevó asentado al lado del Padre. Y Jesús está al lado del Padre usando su poder para gobernar y reinar en su reino. Y no solamente puso al lado del Padre, pero dice también, y muy por encima de toda gobernación y autoridades, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se involucre, no solo en este mundo, sino también en el que venidero. Entonces, está hablando de ese poder que está operando en nosotros, ese poder que levantó Jesús de los muertos, el poder que llevó Jesús al lado del Padre y ese poder que está encima de todo dominio. Es un poder más o menos. Es un poder muy poderoso. Ahora, Pablo está diciendo, quiero que la iglesia entienda el poder que tiene a nuestro alcance por la obra que tenemos que cumplir. Cristo nos ha salvado. Dios nos escogió, el Espíritu nos ha sellado porque tiene un propósito para nosotros. Que tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el motivo de toda esa solicitud? Vamos a ver en este libro de Efesios, vamos a ver este plan maravilloso que Dios tiene para su iglesia. Pero Él no está haciendo hacer este plan con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, sino está diciendo que Él va a proveer toda la bendición espiritual que necesitamos para cumplir esa obra. Pero quiero que vea algo aquí para mí que me anima bastante y por eso quiero que toda la iglesia escuche esa predicación. Porque mira lo que dice el versículo 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Jesús
es cabeza de toda la iglesia. Este es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que llena todo por completo. Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza y tiene poder. Pero aquí está hablando que nosotros, la iglesia, es el cuerpo. Y este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llamó, que lo llena todo por completo. Entonces, nosotros vamos a ver en este libro de Efesios qué significa y cómo es la manera en que Dios nos ha puesto como cuerpo de Jesucristo, que nos ha dado ese poder. Y yo digo, para mí, eso es una bendición que nosotros como iglesia tiene ese privilegio de experimentar el poder de Dios. Ese poder que se levantó Jesús de los muertos, ese poder que lo llevó al alto, ese poder que lo tiene sobre todo dominio, ese poder que está actuando en nosotros para levantar la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cumplimiento de Jesús. Nosotros somos la herencia de Jesús. Jesús nos dará la oportunidad de trabajar junto con Él. Entonces la iglesia es el complemento de Jesús. La iglesia impotente se convierte en la plenitud de Cristo omnipotente para hacer la obra aquí en esta iglesia. Nosotros no podemos. Somos inútiles. Pero Dios en su misericordia nos escogió, nos adaptó, nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, iglesia, quiero que esté bien claro que Dios no quiere nada más de darle la salvación para que llegue al cielo. Dios quiere que experimentamos esta bendición de ser parte de su iglesia, de entender cuál es su llamado, cuál es la herencia que tenemos en Cristo para conocer este poder. Yo estaba hablando con Gabriel esta semana que presentó el testimonio el domingo pasado. Gabriel, a 16 años, llegó a la iglesia evangélica. No quería, fue invitado por su primo, dice, a una iglesia no voy. Pero su primo llegó a la casa con una caramelo de chocolate de Reese's Cups. No sé si sabe qué es Reese's Cups. Pero a mí me encanta porque tiene chocolate, pero mantequilla de crema de mantequilla adentro. Y él vio ese dulce y decía, yo voy por ese dulce. Entonces él llegó a la iglesia en Guatire y habló con el Señor, quiero estar en esa semana de campamento. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. Lo siento, pero es solamente para los que llevan 15 años. Él salió con una grosería tan fuerte. ¿Cómo puede decirme que no se puede entrar yo veniendo para buscar? El pastor, tranquilo, déjalo entrar. Y él entró. Él trabajaba por narcotráfico, lavando dinero de ellos. Y comenzó a robar los niños en el campamento. Pero el Señor tocó su corazón. Lo cambió por completo. Él me contó que él tiene más de 20 primos en Guatire que fueron matados a pistola en el narcotráfico, en toda Bochinche. Pero hermano, a ver el poder de Dios trabajando en la iglesia, trabajando en la vida de Gabriel, ahora verle allá con los indígenas, haciendo la traducción de la Biblia en 4 idiomas. Mire, es increíble. Es medio Pedro, y no tengo primos, todos son muertos. Y no sé por qué mi jefe no me mató también cuando salí de su cargo. Hermano, ese es emocionante.
yo he tenido la bendición de ir a luchar en la universidad, a llegar a competición nacional. Para mí, este fue emocionante. Pero hermano, ese no me compara de las maravillas que he visto en la iglesia del Señor. A ver, Luis Romero, al lado de Luis a Pedro Carvajal, al lado de Pedro Carvajal, sus 4 hijos. A ver, otro joven, a ver, 6 generaciones. Yo le digo, wow, es una alegría de saber que yo tuve oportunidad de compartir el evangelio con alguien que se convirtió a convertir a otro que Dios había usado. Hermano, es una maravilla. Entonces, ¿qué quiere decir con esta prédica de hoy? ¿Qué quiere Pablo para nosotros? Él está escribiendo esta carta abierta a las iglesias, personas y mujeres, hombres y mujeres que han sido tocados por Dios, que son parte del cuerpo de Jesucristo. Y Pablo está orando y va a explicar en este libro de Efesios las maravillas del poder de Dios trabajando en nosotros. Entonces mi oración y la oración de todos nosotros debe ser, Señor, danos la fe. Que este fue se demonstrate, demuestra, ¿cómo es? Demostrar en amor uno a otro. Que ese amor sea bueno. No voy a ver el Tour de Francia, no voy a ver el partido, yo voy a la iglesia a orar, yo voy a conectarme por Zoom, orar por mis hermanos porque lo aman. Que el Señor nos ayude a entender las bendiciones celestiales que tenemos. Que no solamente seamos salvos, sino que sabemos cuál es nuestro llamado, podemos disfrutar en ellos. Y podemos decir, yo he experimentado el poder de Dios. Y un día vamos a ver algunas personas, familiares, que por el momento no son salvos. Pero tú puedes imaginar el día que vemos Balmore sentado en la iglesia. Yo creo que todos nosotros vamos a llorar. Porque va a ser un milagro. Ese poder que está funcionando hoy en día, que Dios quiere que nosotros experimentamos. Hermanos, nosotros no podemos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y con eso termino. 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún mente humano ha concebido lo que Dios ha preparado para los que aman. Vamos a orar. Señor, gracias por esa carta. Así que todavía está muy pertinente para nosotros. Señor, perdónanos por disfrutar este tero tanto que ni interesa cosas más pesadas. Ayúdanos a examinar nuestra vida. Señor, ayúdanos a evaluar realmente qué es importante para nosotros, qué va a durar para la eternidad. Señor, pido que cada persona en esta iglesia pueda estar claro cuál ha sido su llamado, que pueda entender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que podemos entender y experimentar ese poder que opera entre nosotros, ese poder que se levantó Jesús de los muertos, que lo llevó al cielo, que con el poder que está gobernando en este mundo. Gracias, Señor, que siendo la cabeza, somos su herencia. Y siendo su herencia, nos ha dado este privilegio de tener ese poder operando en nosotros. Ayúdanos a ser buen mayordomo de todo lo que ha hecho por nosotros. Y todo sea para a ti la honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.